Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que se conectan para esta transmisión, esta oportunidad de estar juntos y aprender un poquito. Hoy vamos a estudiar la palabra, vamos a compartirla, vamos a disfrutar en ella, navegar en la escritura. Así que bienvenidos. Vamos a tener los siguientes minutos para conversar acerca de un tema que me ha apasionado en los últimos meses. Estuve predicando el mes pasado acerca del profeta Elías. Y entonces este tiempo de compartir se llama Hablemos de el profeta Elías. La semana pasada iniciamos este proyecto de empezar a conversar del profeta Elías. Y lo estamos haciendo a partir del capítulo 17 de Primera de Reyes, donde lo conocemos, donde se nos presentó. Y hoy vamos a continuar ahí. Lo primero que vimos es que Elías se presentó ante el rey Acab, en que declaró que iba a haber sequía y que Dios fue su proveedor, ¿ok? Lo alimentó con cuervos. Este es el contexto en el que estamos, así que bienvenidos. Vamos a comenzar a partir de ahí. Gracias por estar con nosotros. Si quieres dejar tus saludos, comentarios, preguntas, eres bienvenido a hacerlo. Vamos a leer, vamos a hacernos preguntas, vamos a comentar y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta conversación. También vamos a tener un tiempo de oración ahorita al inicio y al final. Así que déjame inicio con eso. Vamos a orar y a pedir que la palabra de Dios nos hable en este tiempo. Bienvenidos todos. Señor Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu palabra que podemos usar para aprender cómo vivir mejor, que nos da consejo, que nos da consuelo, que nos da enseñanzas, que nos entrega principios, que podemos encontrar a través de ella en cierta medida un manual o una dirección de cómo vivir. Gracias porque estos principios se pueden aplicar en todo tiempo y en todo lugar para que nosotros podamos aprender quién eres y cómo estás buscando comunicarte con nosotros y cómo buscas que confiemos en ti. Te pido que nos des sabiduría y gracia para entrar a tu palabra en esta oportunidad y nos permitas disfrutarla. Y que, me gusta decirlo de esta manera, y que te sientes con nosotros mientras estudiamos la Biblia, revelándonos algo nuevo para nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a los que están con nosotros en YouTube, los que están con nosotros en Facebook. Todavía seguimos explorando la posibilidad de estar más adelante en Instagram. Y por ahí alguien me dijo TikTok. Vamos a ver si podemos pasar algunas cosas hacia TikTok. Vamos a ver. Pues bienvenidos. Vamos a comenzar. Y esto es lo que quiero compartir. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17 dice lo siguiente. Versículo 8, a partir del versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Este es el contexto de donde continuamos en la historia de el profeta Elías. Acaba de declararse una sequía en el reino de Acab. Y Dios lo manda a un lugar para que sea atendido por una viuda. ¿Ok? Ahora, este lugar se llama Sarepta, está fuera de los linderos. Y me gusta mucho como hay una instrucción para el profeta y dice, vete para allá. Pero dice Dios, yo le he dado instrucción a una viuda, a una mujer y a una viuda para que te sustente. Y mientras predicaba acerca de este pasaje en mi iglesia, estaba considerando esas implicaciones. Fíjate cómo Dios usa personas fuera de los linderos a veces, de nuestra área de influencia o de nuestro círculo cercano, para bendecirnos. Y entonces es una mujer de otra ciudad, de Sarepta. Ahora es una mujer que está viuda. Y eso es interesante, porque en aquel contexto, de acuerdo a lo que sabemos, un poquito que sabemos, es que estas mujeres que son viudas dependían de la bondad de otros familiares. Si no tenían un
hijo que pudiera cuidarlas y atenderlas, y si no tenían un esposo que pudiera, perdón, si no tenían un esposo que pudiera cuidarlos, o un familiar de un esposo que pudiera reclamarlas y mantenerlas, literalmente decimos en mi país, en mi ciudad, ellas se quedaban a la buena de Dios. Es decir, probablemente esta mujer estaba lista para pasar sus últimos días hasta que alguien tal vez pudiera tener misericordia de ella y redimirla, es decir, hacerla parte de su familia, decidir ponerla bajo cuidado de alguien más porque su esposo ya no estaba. Entonces, es una mujer de otro contexto, de otra historia, de otra ciudad, de otro lugar. No está cerca del profeta. Número 2, es viuda, es decir, es una mujer que está eventualmente necesitada. Y número 3, algo que no dice hasta ahí, pero lo encontramos después, es una madre de familia. Es decir, no sé, a veces me gusta pensar o atreverme a ser creativo al leer la Biblia y decir, esta mujer también tenía mucha necesidad. Y como muchas mujeres en necesidad que están solas, tal vez, solo tal vez, le pedía a Dios por su hijo. Es una mujer que no tiene a su esposo y que le está faltando algo para sostener la vida de su hijo. Y seguramente pienso, madres que son así, que tienen a su hijo y que no tienen la figura paterna cerca, le piden a Dios ayuda para mantener, para levantar, para cuidar a sus hijos. Ahora esta mujer era viuda, estaba a la buena de Dios, como usé esa frase, dependía de que alguien la redimiera, la cuidara, viera por ella, y tal vez aunque tenía habilidades, talentos, aunque sabía hacer cosas, pues dependía de alguien más en el contexto histórico en el que está. Así que me gusta considerar algo que no está ahí escrito en la Biblia, pero que tal vez a través del profeta Dios iba a responder las oraciones de ella. El profeta Elías es bendecido a través de una viuda, pero la viuda eventualmente va a ser bendecida a través de el profeta Elías. Y me encanta ver esto como conexiones divinas. Dios hace eso, Dios conecta corazones y conecta propósitos para bendecirnos. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Una de las cosas interesantes acerca de los profetas de Dios es que escuchan la voz de Dios y obedecen la voz de Dios. Así que Elías escucha que Dios le dice vete a Sarepta, y ¿qué hace Elías? Obedece la voz de Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, qué coincidencia, ¿no crees? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Para Dios no hay coincidencias. Dios orquestó una cita divina. Dios unió propósitos. Dios unió a veces, me gusta decirlo de esta manera, peticiones. La viuda iba a ser respuesta a la necesidad de Elías y Elías iba a ser respuesta a la necesidad de la viuda. Entonces que se encontraron en el camino, cada uno yendo a su propósito. Y entonces dice la Biblia en el versículo 10, después del punto y coma, dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y esta es la primera petición del profeta. Ahora, la primera petición es bastante sencilla. ¿Puedes traerme por favor un vaso de agua? Recordemos el contexto. El profeta acaba de venir de un lugar donde se declaró una sequía y acaba de venir de un arroyo cerca del Jordán donde se estaba acabando el agua. Así que llega a otro lugar y lo que entendemos o sobreentendemos es que por aquí al menos todavía había agua. Y entonces el profeta pide un poco de agua. Ahora, lo que en la versión 60, que es la que estoy usando hoy para leer, sobreentendemos es que la viuda aceptó la petición y entonces se dio media vuelta después de recoger sus leños y empezó a caminar a su casa probablemente para traerle agua al profeta. Y entonces leemos el versículo 11. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Es decir, ya iba ella por el agua y él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces aquí viene la cita divina emocionante. La viuda, como ya lo mencioné antes, es viuda y no tiene quien ha sido su proveedor
por años ya no está. Y no solo ya no está, sino ahora tiene un hijo a quien ella debe sostener. Pero en el contexto cultural de esta historia de la palabra, pues las mujeres no eran muy bien consideradas. Debían tener un proveedor, debían tener a alguien que viera por ellas. Así que entonces me hace pensar que esta mujer va alegre, va dispuesta a traerle agua al profeta, pero cuando el profeta se atreve a pedirle un pan, a mí me gusta ponerle emociones a la historia, y yo siento que, decimos en mi ciudad, en Monterrey, se le revolvió el estómago. Yo siento que le dio como, no sé, me gusta usar la palabra como corajito, como, o frustración y tristeza. Estaba bien cuando me pidió agua este señor, pero ahora me pide un pan. Ahora, recuerda esta propuesta que te hice hace unos minutos. Una consideración que me gusta hacer es que el profeta iba a hacer la respuesta de Dios a las oraciones que probablemente esta mujer hizo. Eso no lo dice la Biblia, es algo que yo te estoy tratando de añadir. Ahora fíjate, si me sigues en esta idea, si quieres acompañarme a esta propuesta, a veces tú y yo le hacemos peticiones a Dios. Y sabemos que Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que ya no tenemos nada para dar cuando hay enfermedad, cuando hay tristeza, cuando hay soledad y cuando nos sentimos que ya no damos más, que ya mejor estamos listos para morir. Y luego nos pasa a ti y a mí que tal vez la respuesta de Dios, antes de ser solamente un recurso para que estemos bien, a veces nos pide algo todavía más. ¿Te ha pasado algo así? Que por ejemplo, considerando en nuestro contexto que alguien nos pida que ya no tengamos mucha comida en la alacena. Y luego vamos por la calle y alguien muy necesitado nos pide una ayuda, una limosna. Y por nuestra mente pasa, pues si supieras que yo tampoco tengo. Y entonces somos retados a decidir si ayudamos o no ayudamos. ¿Me explico? ¿Tiene sentido esto que estoy compartiendo? Cuando estamos pidiendo a Dios que nos sane en medio de una enfermedad. Y luego estamos en la sala de un hospital. Y ahí en la sala del hospital alguien nos habla de su enfermedad y sentimos que debemos orar por esa persona. O ayudarle a esa persona. Y tú dices, no puede ser. Mi necesidad es fuerte, pero Dios está pidiendo que haga algo más. Esta es la emoción que yo encuentro, que yo quiero añadir a esta historia de parte de la mujer. La mujer va a traerle agua y está bien. Está bien. Ya. De hecho, lo que vamos a leer a continuación es bastante desgarrador, pero está bien, le puedo dar un poco de agua. Por respeto, por cariño. Le puedo dar un poco de agua, pero pan. Y entonces escucha las palabras de esta mujer en el versículo 12, versión 60 todavía. Y ella le respondió, vive Jehová, tu Dios. ¿Recuerdas cómo se presenta el profeta Elías en otros momentos en la escritura? El profeta Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, vive Jehová quien es mi Dios. Y esta mujer de alguna manera reconoce y le dice, vive Jehová, tu Dios. Y entonces le dice algo bien duro, que no tengo pan cocido. Esto no es una mentira, es una realidad. No tiene pan cocido. Y entonces dice la explicación siguiente, solamente tengo un puñado de harina. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y entonces ella explica más profundo, yo siento que ya con un nudo en la garganta. Y ahora recogía 2 leños, fíjate cómo hasta los cuenta, 2 leños, para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, otra vez, cuenta, para que lo comamos. Y termina bien duro, dice, y nos dejemos morir.
Esta mujer conoce lo que tiene, pero también conoce lo que no tiene. Conoce lo que puede hacer, pero también conoce lo que va a pasar. Sabe que solo tiene un puñado de harina. Y eso definitivamente no alcanza para compartir pan con alguien más. Solo tiene ahora en sus manos, porque los acaba de recoger, tal vez 2 leños. Y eso va a ser más que suficiente. Ni siquiera hay que hacer una fogata grande. ¿Por qué? Porque la verdad es que aunque estamos yo y mi hijo, es lo último que tenemos para comer. Y después de eso ella declara, nos vamos a morir. No sabemos a este momento de la historia cuántos años tiene el pequeño, pero podríamos imaginar que tiene menos de 12. Y entonces ella está consciente que después de esa comida, lo que va a pasar es que se van a dejar morir. Ahora, definitivamente es muy difícil considerar a nuestros hijos. Si ya de por sí es difícil considerar nuestro propio sufrimiento, considerar el sufrimiento de nuestros hijos para quienes somos padres es muy duro. Y esta mujer lo está haciendo. Dice, no hay más. Voy a cocinar lo último y después de eso mi hijo y yo vamos a morir. Ahora, dentro de la propuesta que te hice al inicio, quiero que observes conmigo esta idea. La respuesta de Dios a la oración de ella llega hasta el final. ¿Sí? No sé desde cuándo, si me sigues con esta propuesta, ella le está pidiendo a Dios que supla, que alguien la redima, que alguien vea por ella, que alguien la cuide, que alguien la atienda, porque se ha quedado viuda. Y en otras regiones hay una sequía y hay necesidad. Y como a veces para nosotros, quienes buscamos a Dios, la respuesta de Él viene hasta el final. ¿Cuándo está viniendo la respuesta de Dios para ella? Cuando ya la harina no se ve más que un puñado. En esta licencia creativa que quiero que tengas conmigo para imaginar esta historia, tal vez ella tenía una vasijota de harina cuando falleció su esposo. Y tal vez tenía unos tarros grandes de aceite. Y desde ahí tal vez ella, con su dolor de haber perdido a su esposo, con su necesidad profunda, le pedía a Dios algo. Pero no sucedía. Y entonces, el último día, cuando ya solo queda una pequeña porción de harina y una pequeña porción de aceite, ahí es donde pareciera ser que es que llega la respuesta de Dios a través del profeta. Y entonces el profeta dice una frase de las más mencionadas en la Biblia, que tú y yo podemos tomar. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Qué frase tan profunda y tan necesaria aún para nuestros días hoy. Porque la realidad es que enfrentar la vida en medio de pruebas y necesidades, en medio de tratar de mantener a nuestros hijos, en medio de las problemáticas sociales que existen, a veces nos da miedo. Y el profeta le dice, ¿sabes qué, mujer? No temas, no tengas temor. Y me gusta añadir cosas. Es como si el profeta le dijera, tú acabas de declarar que Dios está conmigo, no tengas temor. No tengas pendiente, no temas. El temor más grande que tienes, que es dejarse morir, que ya no van a tener nada, que van a sufrir de hambre, que tu vida y la de tu hijo se van a acabar. Si esos son tus temores, mujer, déjame te digo, en el nombre del Dios que yo tengo, que no debes temer. Y continúa el versículo 13, dice, ve y haz como has dicho. Es decir, ve, entra a tu casa, usa los 2 leños y empieza a cocinar para tú y tu hijo. Pero luego le dice algo duro el profeta. Le dice, pero hazme a mí primero de ello. Es decir, de la pequeña porción, hazme a mí primero una pequeña torta. Y luego le da instrucciones. Cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y esto, cuando lo predicaba aquí en la iglesia, me parece tan retador de parte de Dios para la petición de esta mujer, o de parte del profeta para esta mujer. Dice, haz lo que estás diciendo. No, primero, no tengas miedo. 2, haz lo que estás diciendo. Pero tercero, haz primero lo que yo te digo.
Y lo que yo te doy son instrucciones de qué hacer con la harina que te queda. Y la instrucción es, vas a entrar, vas a usar la harina, vas a hacerme una pequeña torta y la vas a cocer debajo de las cenizas y me la vas a traer a mí primero. Y esto me parece tan duro. Le platicaba aquí a la iglesia que mientras yo imaginaba esta escena, yo veía al niño, al hijo, corriendo alrededor de la mamá en la estufa. Y si este niño fue como yo fui cuando mamá cocinaba y tenía hambre, el niño estaba alrededor de la señora y diciendo, mamá, tengo hambre, mamá, ya quiero cocinar, mamá, ya quiero comer, mamá, me das un cachito, mamá, un pedacito, mamá, tengo hambre. ¿Tú conoces a esos niños o tal vez fuiste un niño así? Y te imaginas el corazón de la mamá teniendo una instrucción de parte del profeta de Dios. Es, voy a terminar de cocinar esta primera torta y esta torta no es para nosotros. Y el niño, mamá. Entonces la señora cocina, amasa, mete a la ceniza, la saca. Y el niño, mamá, un cachito, mamá, dame un pedacito, mamá. Y va caminando la señora hacia afuera, el niño jalándole la falda, ¿no? Mamá. ¿Puedes imaginar esto conmigo? Y le dice, espera. Esto no es para nosotros. Mamá, ¿pero por qué para nosotros no? Porque ¿quién es ese señor? Mamá, no lo conozco, mamá, ¿por qué le estás dando de comer? ¿Puedes imaginar las preguntas normales que un niño haría si tiene hambre? Y entonces la mujer va, y yo me imagino tal vez un nudo en la garganta, va caminando hacia afuera de su casita hasta la entrada de la ciudad y va con esta torta diciendo, tal vez, ¿qué estoy haciendo? Pero lo que ella está haciendo es confiar en Dios. Entonces, quiero leer el versículo 14. Fíjate la promesa que el profeta le da a esta mujer. Si ella está dispuesta a obedecer las instrucciones que el profeta está dando. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Si tú cumples con las instrucciones, si tú me traes a mí primero la torta, si tú entras y cocinas y suples mi necesidad, el profeta dice, Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y esto me gusta. A veces imaginamos, pensemos dónde tenía la harina y el aceite la mujer. De la harina ella sola dijo en su mente, en sus medidas, que era un puño, así que era un puño de harina en una vasija y un poquito de aceite en una tinaja. Y lo que la Biblia dice muy directamente es que la harina no va a escasear, es decir, siempre va a haber, esa es mi interpretación de esto, siempre va a haber al menos un puño de harina. Y nunca va a bajar, no va a disminuir la cantidad de aceite. A veces he recordado que alguien más enseñó o he escuchado otras enseñanzas u otros pensamientos diciendo es que se le iba a llenar la tinaja de aceite y se le iba a llenar la vasija de harina. No, dijo que no va a escasear y no va a disminuir. Entonces el milagro va a estar siendo constante. ¿Puedes ver esto conmigo? No quiere decir que si tenía, yo aquí tengo mi cafecito, imaginemos que tiene aceite hasta aquí. No quiere decir que si obedece el aceite se va a llenar y se va a ver visible. No, quiere decir que voy a seguir usando el aceite, pero nunca va a disminuir de esta porción. Ahora, esto es dependencia de Dios. Es confianza completa en que siempre tengo que estar en Él, con Él, pidiendo a Él, dependiendo de Él, obedeciendo a Él. Porque puede ser que el día de mañana pase lo que iba a pasar hoy. Es decir, sea la última vez que cocine y se acabe el aceite. El aceite no va a disminuir, la harina no va a escasear. Ahora, la promesa termina diciendo, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay una fecha, hay un momento en el que esa harina va a dejar de estar presente y ese aceite se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando empiece a llover.
ahí hay una promesa. Y es una promesa emocionante. Pero para que esa promesa se cumpla es necesario creer y obedecer. Creer en la voz del profeta y obedecer a las instrucciones del profeta. Déjame traslado esto a nuestro tiempo. Es necesario creer en lo que Dios dice y obedecer las instrucciones de Dios. Entonces, vamos al versículo 15 y 16 y estamos por terminar. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, el profeta, y comió ella, y comió su casa muchos días. Ahora es interesante, hay algo de lo cual no tengo mayor información en este momento, pero al inicio nos platican solamente que es ella y su hijo, pero en este momento en el versículo 15 dice comió él, ella y su casa. No sé si había más personas involucradas, pero considerando que al hablar de su casa se hable acerca de alguien más, lo que me emociona pensar es que hubo suficiente para todos y Dios proveyó. Y leo el versículo 16, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, lo que te dije, no es que se llenó, es que nunca se bajaba, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y esa es la enseñanza de hoy, esos son los pensamientos de hoy, esa es la Biblia, la escritura para hoy que quería compartir contigo. Ten en mente que Dios está escuchando tu petición y en el tiempo correcto Él la va a responder. Ahora, algunas veces Dios va a responder a nuestras peticiones cuando estemos dispuestos a creer en Él y obedecer lo que Él dice. Por alguna razón, no puedo explicártelo así, funciona esto. Funciona en que debemos creer y obedecer su palabra. En Él. Asegúrate que sea Él. Nada más, es lo que te invito. Y de ahí, confía en que no te faltará, confía en que tendrás lo suficiente, confía en que el día de mañana estarás bien. ¿Hasta cuándo? Dijo la mujer, pues al menos hasta que llueva. Después de que llueva, algo diferente pasará. Y esta es la historia hasta ahora. Luego vamos a continuar porque hay una parte interesante de la novela del profeta Elías en este contexto, pero quiero terminar por ahora y quiero terminar haciendo otra vez una oración. Gracias a los que nos comparten por aquí. Si tienes algún comentario, por favor déjalo ahora mismo. Voy a orar y después quiero saludar a algunas personas y terminamos. Señor, gracias porque eres bueno, por tu amor, por tu misericordia y por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque eres fiel, nos cuidas, nos bendices, nos concedes el privilegio de tener tu palabra para aprender en ella principios que puedan ayudarnos a conocerte mejor y a descansar en tu voluntad. Te pido por mis hermanos que están en necesidad. Te pido por aquellos que están enfermos en una cama de hospital. Aquellos que están pasando por cáncer o con alguna bacteria que está afectando su vida. Te pido por aquellos que están sufriendo enfermedades emocionales o mentales. Que tú traigas paz a su mente y a su corazón. Aquellos que están enfrentando hasta ansiedad o depresión, Señor. Sé tú su paz y que ellos puedan encontrar a través de la ciencia, a través de personas o a través de un milagro la respuesta que su mente, su alma y su corazón necesita. Te pido por aquellos que están sufriendo necesidad económica o están pasando por situaciones críticas familiares. Señor, sé tú su proveedor y sé tú el que resuelva cada conflicto, cada cosa difícil que ellos están viviendo. Dios Padre, ayúdanos en medio de las crisis globales, mundiales que estamos enfrentando, en medio de rumores de guerra, en medio de situaciones que nos asustan y nos quitan tal vez la paz. Señor, ayúdanos a recordar la palabra que el profeta le dio a la mujer, diciendo, no temas. Señor, sé tú nuestra roca firme, sé tú nuestra torre fuerte, sé tú, Señor, permítenos morar bajo la sombra de tus alas y descansar en tu presencia, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que se conectan y los dejo en tus manos, confiando que ahí es el mejor lugar para nosotros. Estamos ante ti y ahí queremos estar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos hablado acerca del profeta Elías. Espero hayas tenido un buen tiempo. Saludos a los que se conectan
Gracias a los que dejan sus saludos aquí en YouTube, aquí en Facebook. Gracias por acompañarnos. Saludos hasta Chiapas, saludos hasta León, Guanajuato, saludos a mi tierra, saludos a Monterrey, Nuevo León. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí, pero también gracias por compartir. Si puedes compartir esta transmisión con alguien más, eso nos ayuda a que el mensaje de su palabra llegue a más personas. Si esto fue de bendición para ti, por favor compártelo con alguien más. Y sin más, nos vemos la próxima semana. Deseo que Dios te bendiga, que tengas un gran día, que Dios sea contigo. Ya sabes, si en algo puedo servirte, cuenta conmigo. Bye bye.